nuestro canciller Rubén Ramírez Lecano. De la utilización de los fondos conforme a los fines establecidos en el capítulo 8 de la educación y la cultura de la Constitución de la República del Paraguay, tanto de parte del Ministerio de Educación y Ciencias, a través del apoyo presupuestario con un cronograma de ejecución previamente acordado, así como las organizaciones internacionales y nacionales a través del apoyo complementario y cuyos contratos ya han sido suscritos por la totalidad de los montos asignados. A tales efectos se dispone a establecer al mismo tiempo el fortalecimiento de la estructura del comité directivo actualmente integrado por el Ministerio de Educación y Ciencias y la Delegación de la Unión Europea, invitando al Ministerio de Economías y Finanzas y al Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia a participar de las reuniones de dicho comité. En caso de que el Ministerio de Educación y Ciencias considere necesaria la disposición de los recursos asignados a la línea presupuestaria de contingencias para el financiamiento que posibilite el cumplimiento de sus actividades misionales, el mismo solicitará a la delegación de la Unión Europea mediante la vía diplomática correspondiente. Señoras y señores, distinguidos señores ministros, señor embajador representante de la Unión Europea, con este acuerdo hemos finalizado este proceso de diálogo con la Unión Europea que ha permitido avanzar y fortalecer la cooperación y el relacionamiento con nuestro país y la Unión Europea. Muchas gracias. Ministro, hablaba usted de intercambio de notas. ¿No hay adenda entonces? ¿Nos permite continuar con el programa, por favor? Muchas gracias. Invito al representante de la Unión Europea a dar sus palabras. Muchas gracias, canciller. Buenos días. Hoy hemos mantenido una reunión, el equipo de la delegación de la Unión Europea, encabezado por este embajador, y el canciller con su equipo técnico, además de los ministros de Educación y el ministro de Niñez y Adolescencia. Les recuerdo que este proceso comenzó con una reunión el pasado 18 de agosto. El canciller nos llamó para hablar de la situación que se había creado en torno al convenio de financiación en materia de educación, el convenio de financiación Unión Europea-Paraguay. Durante este mes y una semana, un poquito más, hemos trabajado muy intensamente, de manera conjunta, con la Cancillería, con el Ministerio de Educación y Ciencias, con el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, a nivel técnico y a nivel político, de una manera extremadamente constructiva, y esto quiero dejar constancia de mi agradecimiento por la buena disponibilidad y disposición de los tres ministerios, encabezados especialmente por la Cancillería. Estas conversaciones se han materializado en un intercambio de cartas en los términos que acaba de resumir el canciller, en el que Paraguay reafirma su interpretación de la terminología y conceptos del convenio de financiación, señalando que respetan la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico del Paraguay. Y la Unión Europea, por su parte, responde de una manera constructiva a dicha interpretación y al resto de las menciones que ha hecho el señor canciller. La Unión Europea lleva 30 años cooperando con el Paraguay y somos el primer cooperante en educación. Esperamos que este intercambio de cartas permita superar la situación actual y esperamos seguir contribuyendo a la mejora de la calidad de la educación en el Paraguay. Muchas gracias. Las palabras entonces del embajador de la Unión Europea en nuestro país, en este caso Javier García de Viedma, se retiran entonces de esta manera luego de una comunicación sin querer responder a las preguntas, sobre todo considerando que inicialmente
Hablaban de una adenda, esto por supuesto desde el Congreso Nacional, pero ya hoy hablaron solamente de un intercambio de cartas, un intercambio de notas en las que iban aclarando la terminología de este convenio que tiene la Unión Europea con nuestro país. También lo que decía justamente el canciller nacional es que cambiaron algunos términos, porque este convenio de cooperación de hecho tiene el nombre de apoyo a la transformación educativa de nuestro país, y ahora lo que hicieron fue modificar esa palabra y a partir de la fecha se va a empezar a llamar el apoyo al fortalecimiento de la educación paraguaya. Van a cambiar transformación por fortalecimiento, y esto que no respondía directamente el canciller nacional, que aparentemente no va a haber una adenda como tal, sino que estamos hablando nada más de aclaraciones que van a hacer respecto a la terminología y sobre todo reiterando que este convenio con la Unión Europea va a estar respetando lo que dice nuestra Constitución Nacional en sus diferentes artículos. Es al menos lo que decía primeramente el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano y lo que también ya ratificaba en parte el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Mabel, compañeros. Fiona, solamente para explicarle a nuestra audiencia, porque entramos así sorpresivamente en medio de la pausa. Lo que entendemos es que Paraguay y la Unión Europea alcanzaron un consenso sobre aquel apoyo que la Unión Europea estaba y está dando a Paraguay, ya no bajo el nombre de transformación del sistema educativo en Paraguay, le cambiaron el nombre, ahora se va a llamar apoyo al fortalecimiento. Y hacen una aclaración: todas las cláusulas y anexos del convenio y los documentos serán interpretados de acuerdo a la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Pero lo que vale aquí es lo que acaba de ocurrir. Se alcanzó un consenso con la Unión Europea sobre este monto de, Pablo, 38 millones de euros. 38 millones de euros. Esta es la comunicación que acaban de hacer, Fiona. Es así, y decía ya el embajador de la Unión Europea que de esta manera esperan zanjar ese inconveniente que se tuvo principalmente a nivel legislativo cuando el Congreso Nacional quería derogar este convenio con la Unión Europea. Ahora que se llegó a este consenso, teniendo en cuenta que hay una modificación del nombre, se saca la palabra transformación, se agrega la palabra fortalecimiento y se hace como una especie de glosario, hay que decirlo, Mabel, porque van a ir aclarando palabra por palabra qué es lo que quieren decir de acuerdo a la interpretación de la Carta Magna de nuestro país. Teniendo en cuenta este consenso, lo más probable es que en semanas más finalmente la Cámara de Senadores se ratifique en este rechazo a la derogación del convenio con la Unión Europea, que recordemos, se había aprobado en la Cámara de Diputados, se habían ratificado incluso desde la Cámara Baja del Congreso y todo dependía del Senado. Así que finalmente la Cámara de Senadores se va a ratificar en su rechazo a la derogación y de esta manera se va a evidenciar una vez más cómo es que desde algunos sectores cambiaron de postura, sobre todo ya después de este consenso, Mabel.